Buenos días, hoy en la materia de simulación digital vamos a hablar un poco de lo que son los modelos matemáticos. Podemos definir los modelos matemáticos como representaciones abstractas de fenómenos o sistemas del mundo real que utilizan lenguajes y herramientas, eh, ya sean ecuaciones, funciones, algoritmos, para descubrir sus componentes, sus relaciones y cómo evolucionan entre sí. También podemos decir que los modelos matemáticos son increíblemente versátiles y se usan prácticamente en todas las disciplinas científicas, ya sea como las eléctricas, dinámicas, neumáticas, mecánicas. Y bueno, en esta presentación vamos a ir explicando una que otra de estas. ¿Para qué sirven? Esto nos permiten simplificar la realidad, nos permite aislar variables más importantes y las relaciones clave para así ignorar lo que no es veramente importante. Comprender fenómenos, podemos, vamos a decirlo así, desenmarañar una cosa por partes para así poder comprenderlo más fácil. Tenemos también que nos sirve para hacer predicciones. Se puede usar para predecir qué pasará bajo diferentes condiciones o estados en el que se encuentre en ese momento lo que está sucediendo. Optimización de procesos, toma de decisiones y experimentar virtualmente, ya que ahora, más de hacerlo en la práctica, podemos hacerlo mediante los sistemas de cómputo que nos permite jugar más con la realidad sin usar tanto esfuerzo físico en la realidad. Tenemos los elementos de los modelos matemáticos, serían las variables. Son elementos que pueden cambiar o tomar diferentes valores dentro de un sistema. Esto se podemos decir que se juntan unas dos más, como son las variables independientes y las variables dependientes. Las independientes son las que el investigador manipula o las que cambian por sí solas. Y las dependientes son las que el modelo busca de predecir o explicar y que depende de las variables independientes. También tenemos lo que son los parámetros, que son valores constantes dentro de un modelo que se caracterizan el sistema específico que se está modelando. Por ejemplo, la tasa de natalidad de un modelo de un crecimiento poblacional. Tenemos ecuaciones y relaciones matemáticas. Básicamente son la base de cualquier modelo. Describen cómo las variables y parámetros se intercorrelacionan entre sí. Y también tenemos algunas restricciones. Estos son conocidos más bien como límites o condiciones que el sistema debe cumplir. También tenemos por acá lo que sería el modelo matemático eléctrico. Pasa a la siguiente presentación. Su objetivo es analizar y predecir, optimizar cómo se relacionan y evolucionan las magnitudes eléctricas. Con esto podemos hablar de lo que es el voltaje, corriente, resistencia, capacitancia e inductancia dentro de un sistema. Los componentes y leyes fundamentales que rigen los sistemas eléctricos, los modelos eléctricos, podemos decir que son componentes pasivos y componentes activos. Entre los componentes pasivos tenemos lo que sería el resistor, como acá lo tenemos en pantalla. Modela la oposición al flujo de corriente. Su relación se describe por la ley de Ohm. Tenemos lo que es el capacitador. Modela la capacidad de almacenar energía en un campo eléctrico. La relación de corriente entre corriente y voltaje. Y tenemos lo que es el inductor. Modela la capacidad de almacenar energía en un campo magnético. La relación entre voltaje y corriente. Para los componentes activos tenemos lo que serían las fuentes de voltaje, fuentes de corriente y transistores /diodos. Siguiendo con la presentación, tenemos cómo se construye un modelo eléctrico, modelo matemático eléctrico. Tenemos lo que son la identificación de componentes. Esto quiere decir reconocer todos los resistores, capacitadores, inductores y los circuitos. Siguiendo tenemos lo que son la definición de variables. Aquí es cuando asignamos los símbolos a las corrientes y voltajes en los puntos del circuito. Tenemos la aplicación de leyes fundamentales. Como estamos trabajando con electricidad, física, tenemos leyes ya preestablecidas en esto, como sería la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, que nos permiten
establecer un sistema de ecuaciones que describe las relaciones entre las variables. Siguiendo tenemos la formulación de ecuaciones. Esto es el resultado de un conjunto de ecuaciones diferenciales algebraicas que al resolverlas permiten determinar el comportamiento del circuito. Hablando un poco de lo que es el modelo mecánico, podemos decir que es una representación abstracta de un sistema físico o mecánico en el cual utilizamos tantas ecuaciones, funciones, algoritmos para describir el comportamiento de estos modelos. El objetivo principal del modelo mecánico es analizar y predecir las relaciones y evoluciones de las magnitudes mecánicas, como son la masa, la fuerza, aceleración, velocidad y desplazamiento, e incluso también lo que sería la parte de la energía. Aquí podemos ver que hay leyes que interactúan con estos sistemas. Disculpe que muevo un poco la cámara para que puedan observar mejor. Tenemos lo que son las leyes de Newton, que esto básicamente son el fundamento principal. Tenemos lo que son la primera ley, que sería la inercia. Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme a menos que una fuerza externa interactúe con él. Tenemos la segunda ley, que sería la fuerza y la aceleración, que Newton nos dice que la fuerza neta aplicada a un objeto es igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración, que sería viendo la fórmula que tenemos en pantalla, la de F igual a M por A. Y tenemos la tercera ley de Newton, que sería la acción y reacción. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta a la fuerza que se ha aplicado. Tenemos lo que serían los componentes típicos que se usan aquí. También cabe destacar lo que sería la conservación de la energía. Esto aplica después de las leyes de Newton, que sería en un sistema aislado la energía total cinética más la potencial se mantiene constantemente, así se preserva la energía. Para lo que tenemos los componentes tenemos la masa, vamos a explicar uno a uno, una breve descripción. La masa representa la inercia del objeto, que sería, por así decirlo, su resistencia cuando cambia el movimiento. Tenemos el resorte, que modela la elasticidad de los objetos, la fuerza que ejerce proporcional a su deformación. Podríamos hablar mucho de eso sobre la ley de Hooke. Tenemos lo que es el amortiguador o damper. Podemos verlo con letra C en algunos modelos. Modela la disipación de energía por fricción o la viscosidad. Tenemos articulaciones o juntas, también conocidas como joints. Modelan las restricciones del movimiento. Modelan las restricciones del movimiento, tipo una bisagra, algo que permita hacer un tipo de rotación, por así decirlo. Y tenemos lo que son las fuerzas externas, que son fuerzas que aplican tipo la gravedad, resistencia al aire o fuerzas de roce con el agua, serían una de las causas principales. Hablando un poco de lo que serían los modelos neumáticos, podemos... Dame un segundo acá que voy a mover un poco la cámara, discúlpeme. Ok, perfecto. Son componentes que utilizan aire comprimido como medios para medir fuerza y poder transmitirla. Estos modelos emplean ecuaciones y principios físicos para describir cómo funciona la presión, el flujo de aire, el volumen y las propiedades mecánicas de los objetos, ya sea en la fuerza o en el desplazamiento con el que estos interactúan o con el que cambian a través del tiempo, por así decirlo. Tenemos lo que son los fundamentos de un modelo matemático. Esta se basa en la complejidad del aire, lo que diferencia fundamentalmente de la hidráulica, que usa líquidos incomprensibles. Esto introduce la necesidad de considerar dinámica de gases y termodinámica en los modelos. Por aquí tenemos algunas leyes que aplican. Las leyes de los gases, que sería la ley de Boole, relaciona presión y volumen a temperatura constante. La ley de Charles, que dice que relaciona el volumen y temperatura a una presión constante, que no es lo mismo. Ley de Gauss-Lussac, que nos dice la relación presión y temperatura, pero a un volumen constante. Y por último tenemos la ley de los gases ideales. Esta combina los
todas las anteriores y en la práctica se usan modelos más complejos para el aire real. También tenemos lo que son la dinámica de fluidos para gases. Estas se dividen en ecuaciones de continuidad, ecuaciones de momentum y ecuaciones de energía. Todas estas consideran los cambios de temperatura y energía interna del aire. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, eso fue una breve exposición de lo que serán los modelos matemáticos. Nada, me despido mucho y espero que les haya gustado la presentación. Chao, chao.